quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes sobre nuestra poesía. Soy Santa Méndez, maestra de esta asignatura Lengua Española. Hemos disfrutado hermosos poemas que muestran la belleza y la fuerza de los pueblos, deleitar con palabras llenas de contenido social. Hoy seguiremos profundizando en nuestra poesía dominicana. Quédense con nosotros e inviten a otros a aprender con ustedes.
En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Seguimos aprendiendo sobre poesía. Ya hemos pasado por diversos momentos de la poesía dominicana. Mencionamos movimientos literarios como postumismo, vedrinismo, poesía social con los independientes del 40, la poesía negroide, poesía sorprendida, y hoy estaremos dando una visión general a la generación del 60 y poesía de posguerra. ¿Recuerdas cómo estaba el país en los años 60? ¿Qué hecho histórico impactó nuestra sociedad? Sé que ya has aprendido muchas cosas en tus clases de ciencias sociales. Mejor aún, pregunta a personas de esa época. Verás qué bueno es tener las informaciones de primera mano de personas que sí vivieron en esos tiempos. Ya sabes cuál es el panorama. En este marco, llegamos a la generación del 60 y la posguerra, que eran un grupo de poetas quienes buscaban la libertad a través de sus escritos. Estos escritores pertenecieron a la llamada generación del 60. Los integrantes del primer período escribieron parte de su obra entre 1961 y 1965. Sin embargo, sus textos más significativos no fueron publicados hasta 1965. La literatura dominicana que se escribe en las últimas décadas del siglo XX, particularmente la narrativa, manifiesta una constante preocupación social, política e histórica. Muchos de los escritores dominicanos contemporáneos elaboraron su discurso tomando como punto de partida los últimos años de la dictadura de Trujillo. Las décadas de los años 60 y 70 constituyen un periodo de ruptura ideológica en el sistema de la dictadura trujillista. Es a partir de ese momento que los intelectuales dominicanos, particularmente la generación de 1965, conocida como la llamada generación de posguerra, intentan construir en el país un nuevo orden mental y literario. Entonces, ¿qué fue la generación del 60? ¿Qué idea te llega a la mente? Fueron narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas, historiadores, periodistas, oradores y críticos literarios con una florescencia de entusiasmo que activó la creación literaria, propició un nuevo impulso al cultivo de las letras e incentivó la germinación de varios grupos literarios. Hemos hablado de generación, por eso es necesario que tengamos claro a qué llamamos generación literaria. Se denomina generación al conjunto de intelectuales y escritores que surgen en un momento determinado con una misma motivación conceptual o bajo una inspiración y un rumbo definido en su ejercicio creativo. En una generación surgen promociones literarias o conjuntos de escritores que aparecen cada cierto tiempo.
Dentro de una generación surgen también grupos literarios que constituyen una organización de escritores para llevar a cabo una tarea creadora o promover las artes y las letras. En sus creaciones literarias se instrumentaron de las técnicas más actualizadas y de las orientaciones intelectuales y estéticas predominantes en los centros culturales de Europa y América para testificar la realidad social y cultural dominicana con la meta del desarrollo en libertad. Varios factores concurren en la gestación de una generación literaria. Entre estos factores figuran guerras, alteraciones sociales y grandes cataclismos provocados por las transformaciones que impactan en la marcha de los acontecimientos y en la gestación de la obra artística o científica. Asimismo, influye en la aparición de ideologías o corrientes de pensamiento como elementos de una nueva cosmovisión y el surgimiento de grandes liderazgos que influyen con su pensamiento. En toda generación hay mentores que inspiran la creación de las letras. Hans Jeske plantea una serie de factores que determinan la aparición de una generación literaria. Estos factores son un contexto histórico, un contexto ideológico, un acontecimiento aglutinante, un modelo literario compartido, mentores o guías intelectuales que actúan como inspiradores. ¿Podemos entonces decir que de tiempo en tiempo se renuevan las letras? Sí, hay cambios notables en la vida histórica, social, demográfica, académica y cultural de un país, y esto, a su vez, trata de los rasgos que marcan el sello de una época con expresiones peculiares en sus manifestaciones socioculturales. Esas etapas vienen marcadas por costumbres, estilos de vida, maneras de actuar y de sentir, corrientes de pensamiento y expresiones de la sensibilidad que se manifiestan en la diversión, la valoración de la ciencia y las humanidades, el desarrollo del comercio y los gustos implantados por la moda y algunas circunstancias socioculturales según estemos en tiempos de paz o de guerra, de progreso o retroceso, de crisis o estabilidad. Bajo el liderazgo intelectual de Marcio Veloz Maggiolo, Ramón Francisco y Federico Enríquez Grateró, los integrantes de la generación del 60 fueron Ramón Emilio Reyes, Carlos Esteban Deive, René del Risco, Miguel Alfonseca, Antonio Locuar Atiles, Juan José Ayuso, Fran Moya Pons, Janet Miller, Iván García, Miguel Guerrero, Bruno Rosario Candelier, Fernando Pérez Memén, Santiago Estrella Veloz, entre otros. Los poetas de la generación del 60 y de posguerra perseguían ideales comunes, luchaban por las mismas causas y se alimentaban de las mismas vivencias y de los mismos recuerdos. Pero el tono excesivamente político de su poesía encauzó su producción por una ruta que se acercaba más a un proyecto bélico que un proyecto literario. El aporte temático más valioso de esos iniciadores del discurso literario post-trujillista es la incorporación de lo citadino y lo urbano en la literatura dominicana. Por ejemplo, El viento frío, 1967, de René del Risco Bermúdez. La ciudad en nosotros, 1972, de Rafael Añez Vergés. Cuentos de René del Risco y Armando Almanzar. Estas son muestras de narrativas.
Sin embargo, en poesía se evidencia la irrupción de lo cotidiano, de lo aparentemente trivial, a un discurso literario que, como el de la época, estaba orientado hacia una poesía en la que, por lo general, solo tenían cabida los grandes acontecimientos históricos. Tanto los poetas del 60 como otros representantes de las más variadas expresiones artísticas surgidas a raíz de la muerte de Trujillo, artistas plásticos, escultores, cineastas, teatristas, narradores y críticos, encontraron un valioso apoyo en las páginas de la revista Brigadas Dominicanas, fundada en el 1961 por Aída Cartagena Portalatín. En diciembre de 1961, crea Brigadas Dominicanas, 10 números que abarcan hasta marzo de 1963, y la colección Baluarte, 12 números, siendo la primera una revista y la segunda una serie de cuadernos individuales. Estas publicaciones estaban destinadas principalmente a divulgar la literatura de combate que en ocasión de la dictadura ya se había empezado a escribir en Santo Domingo y constituyen la única fuente viva que reúne en un periodo dado de nuestra historia una literatura de circunstancias con calidad poética. En medio de tiempos hostiles, Aída Cartagena Portalatín logra mantener sus publicaciones. En 1967 publica La Tierra Escrita, conservando el pie de imprenta de Brigadas Dominicanas, descontinuada años antes. Fue una gran conocedora de las artes plásticas y la decoración. También fundado el Frente Cultural, dirigido por el pintor Silvano Lora, entre otros. Los escritores de esta segunda mitad de la década del 60, llamados de posguerra, se dedicaron a escribir una poesía panfletaria en contra de la invasión estadounidense. Estos se destacaron por realizar una poesía nutrida de la dominicanidad. Ahora observemos este poema de Abelardo Vicioso, uno de los poetas más destacados en la época, Canto a Santo Domingo Vertical. Y luego de leerlo, observaremos en el mismo las características de este tipo de poesía y de la generación del 60 y posguerra. Canto a Santo Domingo Vertical. Ciudad que ha sido armada para ganar la gloria. Santo Domingo, digna fortaleza del alba. Hoy moran en mi alma todas las alegrías. Al presenciar tus calles conmovidas y claras, el rostro erguido y bronca la voz de tu trinchera. Yanqui, vuelve a tu casa. Sé que para engullirte como sardina rondan 36 tiburones en tu ardiente ensenada, celosos de los hombres que construyen la vida y nunca se arrodillan en sus grandes batallas. Y tú estarás de pie, diciendo al enemigo, Yanqui, vuelve a tu casa. El cinturón de fuego que tu vientre comprime puede volver cenizas la vastedad del mapa, pero quiere decirte, guardiana de mis sueños, que todos sus infiernos y sus hombres se apagan. En el océano, inmensos los pueblos que gritan, Yanqui, vuelve a tu casa. Quiero que sepas hoy que te amo más que nunca, corazón de la vida que prefiere la patria, que a todos los amores sembrados en el mundo quito una flor y es poco para cantar tu hazaña. Yanqui, vuelve a tu casa. Tú estarás para siempre dibujada en mi pecho de marinero, en ruta tras la estrella del alba. Tu voz será la música de mis noches de fiesta. Y cuando en algún sitio la luna esté apagada, desplegando mis velas repetiré contigo, Yanqui, vuelve a tu casa. Abelardo Vicioso. Muy bien, ahora que ya hemos leído el poema, observaremos las características propias de la generación del 60 y la posguerra. Características. Se agruparon más por motivos políticos que por propuestas estéticas. Perseguían la erradicación de los remanentes trujillistas y justicia social para los desposeídos. Su modelo fue mayormente la literatura comprometida. Se reunían en tertulias, especie de talleres y círculos de estudio,
donde realizaban lecturas de sus trabajos y se estimulaba el conocimiento de autores extranjeros y nacionales. Proponían la no validez de lo escrito en el pasado por asociarlo con la dictadura y buscando cambios y transformaciones que representaran el momento social y político por el que atravesaba el país. Ejercieron una apertura que integró a creadores de distintas disciplinas. Introdujeron la técnica del collage y el tono coloquial en la poesía dominicana. La producción posterior a 1965 incorporó la ciudad y lo cotidiano en sus textos, reflejando un vacío existencial producto de la derrota de la Revolución de Abril. Asumieron un concepto de identidad compleja, crítica y contestataria que estuvo unida a la capacidad de vislumbrar alternativas. Observemos algunos ejemplos en el poema que acabamos de leer. Un ejemplo de la característica número 3. Su modelo fue mayormente la literatura comprometida. Ejemplo: quiero que sepas hoy que te amo más que nunca. Corazón de la vida que prefiere la patria. Que a todos los amores sembrados en el mundo quito una flor y es poco para cantar tu hazaña. Yankee, vuelve a tu casa. De la característica marcada con el número 8. Asumieron un concepto de identidad compleja, crítica y contestataria que estuvo unida a la capacidad de vislumbrar alternativas. Sé que para engullirte como sardinas rondan 36 tiburones en tu ardiente ensenada, celoso de los hombres que construyen la vida. En estas estrofas podemos identificar con claridad lo planteado: el amor a la patria y su forma contestataria para expresar su punto de vista. Hay muchos nombres en estas etapas de producción poética. Otros escritores destacados que corresponden a esta generación son Carlos David, El hombre que nunca llegaba; Pedro Peis, La noche de los bufones blancos; Pedro Vergés, Solo cenizas hallarás; Efraín Castillo, Currículum, El síndrome de la visa; Julia Álvarez, Cómo las muchachas García perdieron el acento; En el tiempo de las mariposas, Yo. La literatura dominicana, luego de unos años dormida o hasta politizada y llena de episodios y tiempos oscuros, ha tomado nueva vida en las manos de hombres y mujeres que deciden salir con la voz cantante de cada episodio de la vida de nuestra nación. Fueron narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas, historiadores, periodistas, oradores y críticos literarios, con una fluorescencia de entusiasmo que activó la creación literaria, propició un nuevo impulso al cultivo de las letras e incentivó la germinación de varios grupos literarios. Los poetas de dicho período dejaron un testimonio valioso de la situación y del descontento social que vivió el país en esos años, pero le negaron a la literatura una poesía capaz de representar artísticamente las razones históricas que la motivaron. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Seguiremos aprendiendo sobre nuestra poesía. Quiero recordarles que la literatura de la generación del 60 y la posguerra tienen como ideal la lucha por las causas comunes del pueblo y sus vivencias, y que tenía un tono más político que artístico. Esto hizo que sus creaciones fueran más de panfleto que un proyecto literario. Además, observamos que su poesía era contestataria al expresar su punto de vista. A manera de resumen, puedes tomar en cuenta estas observaciones. Los escritores de la generación del 60 se caracterizaron por escribir una obra nacionalista y de contenido social. Entre otros aspectos particulares de esta generación están
creencias y posiciones sociopolíticas como tema literario. El uso del versolibrismo en poesía y las técnicas renovadoras en narrativa. El desdén por temas subjetivos y espirituales en algunos casos. El rechazo de los procedimientos surrealistas considerados evasivos en algunos sectores. La inquietud formal mediante la incorporación de nuevos procedimientos expresivos. Enfoque de lo dominicano como expresión de lo nacional con temas, motivos y personajes inspirados en la realidad sociocultural local, desde la asunción de un lenguaje llano y directo. Preferencia por procedimientos realistas para optar por la expresión de lo nacional y ponderación de la dimensión estética de la creación mediante el uso de los nuevos procedimientos compositivos. Lo que no deja dudas es la labor extraordinaria que hombres y mujeres hacen para que nuestras letras no queden en el vacío. Y hoy, estos escritores pasan las páginas de nuestra historia literaria. Me inquieto a preguntarte, ¿te gustaría que tu nombre pase a la historia con un hecho de valor? Sigue desarrollando tus talentos y habilidades. Cosas buenas les esperan a los que se dedican cada día a ser mejores. Las bendiciones del cielo son para ti y los tuyos. Abre tus brazos para recibirlas.